El príncipe creía que se estaba casando con una mujer fea en un matrimonio arreglado, pero cuando ella se quitó el velo, se quedó paralizado con lo que vio. La luz del amanecer apenas se filtraba entre las cortinas de seda cuando el príncipe Raúl se deslizó por el pasadizo secreto detrás del tapiz. Conocía cada piedra de ese camino oculto que había descubierto cuando tenía apenas 12 años. Un camino que lo llevaba lejos de la opulencia sofocante del castillo de Valentia, lejos de las miradas vigilantes de su padre, el rey Octavio. Otra vez escapándote como un ladrón en tu propio castillo, la voz burlona de Mateo, su único confidente, resonó en el estrecho pasillo. «No soy un ladrón», sonrió Raúl, ajustándose la capa raída que ocultaba sus finas ropas. «Solo un príncipe que prefiere respirar el mismo aire que su pueblo». Mateo negó con la cabeza mientras le entregaba un sombrero desgastado. «Un día de estos, tu padre enviará a la guardia completa a buscarte. Mi padre está demasiado ocupado planeando guerras y alianzas para notar mi ausencia durante unas horas». El sol ya brillaba con fuerza cuando llegaron al mercado de la aldea. Los olores a pan recién horneado, especias y sudor se mezclaban en una sinfonía que Raúl prefería 1000 veces al perfume artificial de la corte. Aquí, disfrazado como un simple campesino, nadie le hacía reverencias ni buscaba sus favores. Aquí era libre. «Oye tú, ten más cuidado por donde caminas». Raúl se giró, sorprendido por el reclamo, y se encontró frente a frente con unos ojos del color de la miel que lo miraban con indignación. Pertenecían a una joven que sostenía una canasta con hierbas medicinales, algunas de las cuales habían caído al suelo por el tropiezo. «Disculpa», murmuró Raúl, agachándose para recoger las hierbas. No estaba prestando atención. «Eso es evidente», respondió ella con una franqueza que nadie se habría atrevido a mostrar ante el príncipe heredero. «Esas hierbas son para la fiebre de la hija del herrero. No hay tiempo que perder». Sin pedir permiso, Raúl la acompañó hasta la casa del herrero, fascinado por la forma en que aquella joven le hablaba como a un igual. Se presentó como Miguel, el nombre que usaba en sus escapadas. «Soy Carolina», dijo ella sin prestarle mucha atención. Concentrada en preparar un remedio con las hierbas, «Si quieres ayudar de verdad, trae agua fresca del pozo». Ese día se convirtió en el primero de muchos. Durante meses, Raúl encontró cualquier excusa para escapar del castillo y buscar a Carolina. Con ella aprendió sobre el poder curativo de las plantas, sobre la dignidad del trabajo honesto y por primera vez sobre la vida real de un pueblo que él estaba destinado a gobernar, pero del que lo habían mantenido aislado. ¿Por qué siempre pareces sorprendido cuando hablamos de lo difícil que es la vida aquí?, le preguntó Carolina una tarde mientras recogían manzanas silvestres. «Supongo que he vivido protegido», respondió Raúl cuidando sus palabras. Carolina lo miró con una mezcla de curiosidad y afecto. «A veces hablas como si fueras de otro mundo, Miguel». «Tal vez lo soy», murmuró él, sosteniendo su mirada por un momento. El impulso de revelarle su verdadera identidad fue casi irresistible. Pero antes de que pudiera decir más, un grito rasgó el aire. «Guardias reales vienen hacia la aldea». El pánico se extendió entre los aldeanos. Las visitas de la Guardia Real rara vez traían buenas noticias. «Ahí está, la ladrona», un hombre señaló directamente a Carolina. «Ella robó el medallón de plata de mi tienda». Raúl sintió que el mundo se detenía. «Es mentira», gritó interponiéndose entre Carolina y los guardias. «Ella ha estado conmigo todo el día». Pero su protesta fue inútil. Uno de los guardias lo apartó con tanta fuerza que cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra una piedra. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Carolina siendo arrastrada mientras gritaba su nombre. 10 años después, el príncipe Raúl se miraba en el espejo mientras su sirviente ajustaba los detalles finales de su atuendo real. Su rostro, ahora endurecido por los años y las batallas, mostraba poco del joven idealista que había sido. Su Alteza. La voz sedosa de la condesa Leticia interrumpió sus pensamientos mientras entraba en la habitación. «Estás particularmente sombrío hoy. ¿Cómo esperas que esté, Leticia? Mi padre acaba de informarme que me casaré con un monstruo por el bien del reino».
La condesa se acercó por detrás, dejando que sus manos se deslizaran por los hombros del príncipe. Los rumores sobre la princesa Carolina de Monterreal son inquietantes. Dicen que las cicatrices que cubren su rostro son tan horribles que nunca se quita el velo. Raúl cerró los ojos. El nombre Carolina todavía provocaba un dolor sordo en su pecho, un recuerdo de la única mujer que había conocido su verdadero ser, una mujer a la que no había podido proteger. «Podríamos encontrar una manera de evitar este matrimonio», susurró Leticia en su oído. Si la princesa fuera humillada públicamente durante la ceremonia, antes de que Raúl pudiera responder, las pesadas puertas se abrieron y el rey Octavio entró con paso firme. A pesar de sus 60 años, seguía siendo una figura imponente que hacía que todos en la habitación se tensaran. «Hijo mío, confío en que estés preparado para cumplir con tu deber», dijo con aquella voz que no admitía réplica. «Este matrimonio es lo único que puede evitar que nuestros reinos se desangren en una guerra. La profecía debe cumplirse». «¿Qué profecía, padre?», preguntó Raúl, controlando apenas su frustración. «Cuando el sangre dividida se una nuevamente, los reinos florecerán, pero si el velo de la mentira permanece, todo será consumido por las llamas», recitó el rey. Palabras de la vidente sagrada que llevamos ignorando demasiado tiempo. Después de que el rey se marchara, Raúl golpeó la mesa con el puño. «¿Qué planeas hacer?», preguntó Leticia, abrazándolo por detrás. Los ojos de Raúl se endurecieron mientras tomaba su decisión. «Lo que sea necesario para recuperar mi libertad, si tengo que avergonzar a una princesa deforme para lograrlo, que así sea». Lo que el príncipe no sabía era que, a pocas leguas de distancia, una joven se preparaba también para su boda. Una joven con ojos color miel que acariciaba un extraño brazalete de plata con el diseño de un halcón y una rosa entrelazados. El mismo brazalete que su madre le había entregado antes de morir, susurrándole: «Nunca te lo quites. Mi pequeña, es la prueba de quién eres realmente». Carolina miró por la ventana hacia el imponente castillo de Valentia que se recortaba en el horizonte. Después de 15 años viviendo como plebeya, estaba a punto de entrar en un mundo del que solo tenía vagos recuerdos de su infancia. Un mundo de intrigas y peligros, un mundo donde, sin saberlo, volvería a encontrarse con el único hombre que había tocado su corazón. El castillo de Valentia bullía con la actividad frenética que precedía a una boda real. Sirvientes corrían de un lado a otro, cargando flores, telas y bandejas de plata. Los cocineros habían comenzado a preparar el banquete 3 días antes, y el aroma de especias exóticas impregnaba hasta los rincones más alejados. En sus aposentos, Carolina observaba silenciosamente mientras 2 doncellas ajustaban su vestido de novia. El pesado velo que cubría su rostro le daba una apariencia fantasmal. «¿Podrían dejarme sola un momento?», pidió con voz suave pero firme. Cuando las doncellas se retiraron, Carolina se acercó al espejo y levantó lentamente el velo. Su rostro, lejos de mostrar las horribles cicatrices que los rumores describían, revelaba facciones delicadas y unos ojos expresivos que habían visto demasiado para su edad. Se desabrochó el brazalete de plata y lo sostuvo frente a la luz. El halcón y la rosa brillaban como si estuvieran vivos. «Corre, mi pequeña, corre y no mires atrás». Los recuerdos la asaltaron con la fuerza de una tormenta de verano. Tenía apenas 5 años cuando los gritos la despertaron aquella noche fatídica. El rostro de su madre, la reina de Monterreal, estaba salpicado de sangre mientras la empujaba hacia un pasadizo secreto detrás del armario. «Toma esto», le había dicho, colocando el brazalete en su pequeña muñeca. «Nunca te lo quites. Es la prueba de quién eres realmente». Segundos después, la puerta de la habitación cedió bajo los golpes. Lo último que vio Carolina fue a su madre enfrentándose a los asesinos con una dignidad que jamás olvidaría. Pasó días escondida en ese túnel oscuro hasta que don Sebastián, el viejo consejero de su madre, la encontró. «No llores, pequeña princesa», le había susurrado mientras la envolvía en una capa. «Ahora debes ser valiente. Debes olvidar quién eres hasta que llegue el momento adecuado». La aldea de Río Alto se convirtió en su hogar durante los siguientes 15 años. Creció bajo el cuidado de doña Martina,
una anciana herbolaria que la educó en el arte de la curación. Los aldeanos nunca supieron que la niña huérfana que habían acogido era en realidad la heredera al trono de Monterreal. Carolina aprendió a trabajar con sus manos, a reconocer las propiedades curativas de cada planta, a escuchar los problemas de la gente común, y también aprendió a guardar su secreto. Solo una vez estuvo a punto de revelarlo. Fue aquel día que conoció a un joven misterioso que se hacía llamar Miguel, pero cuyos modales y educación delataban un origen noble. Durante meses compartieron momentos que Carolina atesoraba en su corazón, hasta aquella tarde en que los guardias reales la arrestaron por un robo que no había cometido. Fue una trampa, murmuró Carolina para sí misma, volviendo al presente. Alguien no quería que estuviéramos juntos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, volviendo a colocarse el velo. Don Sebastián entró en la habitación. Los años habían blanqueado completamente su barba, pero sus ojos seguían siendo tan astutos como cuando servía en la corte de Monterreal. La ceremonia comenzará pronto, Su Alteza, dijo, utilizando el título solo cuando estaban a solas. ¿Estás preparada? Carolina se ajustó el brazalete. ¿Estará él allí, el hombre que ordenó la muerte de mi madre? Don Sebastián asintió gravemente. El rey Octavio presidirá la ceremonia, pero recuerda nuestro plan. Primero debemos asegurar tu posición como princesa de Valentia. Solo entonces podremos buscar justicia. ¿Y el príncipe, qué sabes de él? El anciano consejero dudó. Es un guerrero respetado. Dicen que tiene el temperamento de su padre, pero hay algo más en él, una inquietud. A veces desaparece durante días. Carolina recordó los rumores que había escuchado sobre su futuro esposo, un príncipe arrogante que trataba a las mujeres como trofeos de caza, que despreciaba a los campesinos, tan diferente del Miguel que había conocido. En otra parte del castillo, Raúl terminaba de prepararse mientras la condesa Leticia perfeccionaba los detalles de su plan. En el momento en que levantes el velo, explicaba ella, harás un gesto de horror que todos verán. Luego, simplemente abandona la ceremonia. El escándalo será tan grande que ni siquiera tu padre podrá insistir en esta unión. ¿Y si las cicatrices no son tan terribles como dicen?, preguntó Raúl, con una punzada de conciencia. Leticia sonrió con malicia. Oh, créeme, querido, he hablado con alguien que la vio sin el velo. Es un espectáculo que haría llorar a las piedras. Raúl se miró en el espejo, apenas reconociéndose. ¿En qué se había convertido? Hubo un tiempo en que habría desafiado a su padre por intentar forzarlo a un matrimonio sin amor. Un tiempo en que creía en la nobleza de espíritu más que en la de sangre. Antes de perder a Carolina, las campanas comenzaron a sonar, anunciando que era hora de dirigirse a la capilla real. «¿Listo para recuperar tu libertad?», susurró Leticia besándolo apasionadamente. «Listo», respondió él, aunque una sombra de duda cruzó su mirada. La capilla real de Valentia resplandecía con la luz de 1000 velas. Los nobles de ambos reinos ocupaban cada asiento, vestidos con sus mejores galas, ansiosos por presenciar la unión que, según la profecía, traería paz o destrucción. El rey Octavio observaba todo desde su trono, con una expresión indescifrable en su rostro marcado por las batallas. A su lado, el joven príncipe de Monterreal, hermano de Carolina, parecía nervioso. Era apenas un niño cuando ocurrió la tragedia y no recordaba a su hermana. Las puertas se abrieron y un silencio absoluto cayó sobre la asamblea. Carolina avanzó lentamente por el pasillo central, su figura etérea bajo el pesado velo blanco. Cada paso la acercaba más al hombre con el que uniría su destino, sin saber que ya lo había conocido en otra vida, bajo otro nombre. Desde el altar, Raúl observaba a la figura velada aproximarse. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la culpa por lo que estaba a punto de hacer y el deseo de liberarse de este matrimonio forzado. En el momento en que la novia llegó a su lado, buscó con la mirada a Leticia, que le hizo un gesto casi imperceptible desde la primera fila. El sacerdote comenzó a recitar las palabras rituales, pero Raúl apenas las escuchaba. Su mente estaba concentrada en el momento en que debería levantar el velo y ejecutar el plan. «Príncipe Raúl de Valentia»,
¿Aceptas a la princesa Carolina de Monterreal como tu legítima esposa? Acepto, respondió mecánicamente. Princesa Carolina de Monterreal, ¿aceptas al príncipe Raúl de Valencia como tu legítimo esposo? Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Acepto, dijo finalmente Carolina, con una voz que provocó un escalofrío en la espalda de Raúl, una voz que despertó ecos dormidos en su memoria. Que el príncipe descubra el rostro de su esposa y selle esta unión con un beso, declaró el sacerdote. Con manos ligeramente temblorosas, Raúl levantó el velo. El mundo pareció detenerse. Frente a él no estaba la criatura deforme de los rumores, sino un rostro que había perseguido sus sueños durante 10 largos años, unos ojos color miel que lo miraban con la misma sorpresa que debía reflejar su propio rostro. «Carolina», susurró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Miguel», respondió ella, con los ojos muy abiertos al reconocer en el arrogante príncipe al joven campesino que había robado su corazón, y entonces Raúl vio el brazalete en su muñeca, un halcón y una rosa entrelazados, el mismo emblema que su familia había usado durante generaciones antes de que su padre lo cambiara por el águila imperial que ahora representaba a Valencia. Desde su asiento, la condesa Leticia observaba la escena con creciente furia. El plan estaba fracasando, pero su expresión se transformó en una sonrisa calculadora mientras su mente comenzaba a tejer una nueva estrategia, una mucho más letal. Un murmullo de asombro recorrió la capilla real. Los nobles esperaban una explosión de horror por parte del príncipe al descubrir el supuesto rostro desfigurado de su novia. En cambio, Raúl permanecía inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «El beso», susurró el sacerdote, confundido por la pausa. «Alteza, debe sellar la unión con un beso». Raúl, todavía aturdido, se inclinó mecánicamente y posó sus labios sobre los de Carolina. Un contacto breve pero suficiente para despertar recuerdos enterrados durante años. La sensación era familiar y extraña al mismo tiempo. El rey Octavio, desconcertado por la falta de reacción negativa de su hijo, se levantó de su trono con expresión severa. «Que comience la celebración», anunció con voz potente, desviando la atención de los asistentes hacia el banquete que esperaba en el salón principal. Mientras la multitud se dispersaba, Raúl mantenía su mirada fija en Carolina, incapaz de articular las 1000 preguntas que se agolpaban en su mente. Ella le devolvía la mirada con igual intensidad, pero había algo más en sus ojos. Desconfianza. «Mi príncipe». La voz de Leticia rompió el hechizo cuando se acercó a ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué afortunado eres. Parece que los rumores sobre tu esposa eran grandemente exagerados». «Condesa Leticia», respondió Carolina con una voz dulce pero firme. «Agradezco su preocupación por mi apariencia. Quizás ahora pueda ocuparse de asuntos menos superficiales». La sonrisa de Leticia se congeló. «Por supuesto, Su Alteza. Mis disculpas si he ofendido». Raúl observó el intercambio con creciente inquietud. Esta Carolina era diferente a la joven inocente que había conocido. Había una dureza en ella, una cautela que no existía antes. «Necesitamos hablar», susurró a Carolina mientras avanzaban hacia el salón del banquete. «A solas». «¿Hablar de qué, mi príncipe?», respondió ella con una frialdad que lo desconcertó. «¿De cómo su amante planeaba humillarme frente a toda la corte? ¿O de cómo el noble Miguel en realidad era un príncipe jugando a ser plebeyo?» Raúl palideció. «¿Cómo? Las paredes del castillo tienen oídos. Y algunos de esos oídos me son leales», respondió Carolina. «Pero no se preocupe, Alteza. Nuestro matrimonio es una alianza política. No esperaba amor, solo respeto». El banquete transcurrió en una tensión apenas disimulada. Los músicos tocaban alegremente, mientras los nobles comían, bebían y especulaban sobre el futuro de esta inesperada unión. El rey Octavio observaba a la nueva pareja con una expresión indescifrable, mientras Leticia susurraba al oído de cada cortesano que se cruzaba en su camino. Cuando finalmente pudieron retirarse a sus aposentos, Raúl cerró la puerta con firmeza y se volvió hacia Carolina. «No entiendo nada de lo que está pasando», dijo, pasándose una mano por el cabello con frustración. «¿Cómo es posible que la campesina que conocí
sea en realidad la princesa de Monterreal? ¿Y por qué llevas el emblema de mi familia en tu muñeca? Carolina se quitó el brazalete y se lo mostró. Este brazalete me lo dio mi madre antes de morir. No sé qué significa el emblema, solo que es importante. Es el antiguo símbolo de la Casa de Valentia, explicó Raúl, tomando el brazalete con cuidado. Mi padre lo cambió cuando asumió el trono, después de la muerte de mi tío. Un silencio pesado cayó entre ellos mientras ambos procesaban lo que esto podría significar. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó finalmente Carolina. Con un temblor en su voz que traicionaba su compostura, después de que los guardias me llevaron, «Lo hice», exclamó Raúl, acercándose a ella. «Removí cielo y tierra para encontrarte. Las autoridades dijeron que habías confesado el robo y huido del reino. No supe que era mentira hasta años después, cuando ya era demasiado tarde». Carolina lo miró con incredulidad. «Confesado nunca hubo confesión. Me llevaron a las mazmorras y esa misma noche don Sebastián me sacó de allí. Dijo que alguien había ordenado mi ejecución en secreto». La revelación cayó sobre Raúl como un balde de agua helada. «Alguien quería separarnos o eliminarme», añadió Carolina. «La pregunta es quién y por qué». En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Una doncella entró tímidamente, llevando una bandeja con una botella de vino y 2 copas. «Con los respetos de la condesa Leticia». «Altezas», dijo la joven haciendo una reverencia, «para celebrar vuestra unión». Cuando la doncella se retiró, Carolina tomó la botella y la olió con cautela. «Cicuta», murmuró, colocándola lejos. «El veneno preferido de la corte por su difícil detección». Raúl la miró asombrado. «¿Cómo lo sabes?». «Fui aprendiz de herbolaria durante años», respondió ella con una sonrisa triste. «Conozco tanto las plantas que curan como las que matan». Al otro lado del castillo, en sus lujosos aposentos, Leticia arrojaba objetos contra la pared en un ataque de furia. «Incompetentes», gritaba a 2 hombres que se encogían ante su ira. «Dijisteis que era deforme, que el príncipe la rechazaría con solo verla». «Condesa». «Los rumores», comenzó uno de ellos. «Al diablo con los rumores». Leticia tomó una daga de su escritorio. 15 años esperando este momento. 15 años infiltrada en esta corte, ganándome la confianza del rey, el amor del príncipe. No permitiré que una princesita campesina lo arruine todo. El segundo hombre se aclaró la garganta. «El veneno es solo una distracción», respondió Leticia, calmándose ligeramente. «Ellos esperarán ataques obvios como ese. Mientras tanto, procederemos con el verdadero plan». Se acercó a un cofre ornamentado y extrajo un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido transparente. 3 gotas en su comida cada día. Lentamente comenzará a enfermar. Los médicos no encontrarán causa. El príncipe la verá marchitarse sin poder hacer nada. Sus ojos brillaron con malicia mientras contemplaba el frasco. «Y cuando finalmente muera, estaré allí para consolar al príncipe en su pérdida». A la mañana siguiente, Carolina se despertó con la sensación de ser observada. Abrió los ojos para encontrar a Raúl sentado en una silla cercana, mirándola fijamente. «¿Dormiste en el diván?», observó ella. «No quería imponerte mi presencia», respondió él. «Además, tenía mucho en qué pensar». Carolina se incorporó, estudiando su rostro a la luz de la mañana. El joven idealista que había conocido como Miguel había desaparecido, reemplazado por este príncipe de facciones endurecidas. Sin embargo, había momentos en que veía destellos del hombre que una vez conoció. «No confío en ti», dijo Carolina con franqueza, «y sé que tú tampoco confías en mí, pero parece que alguien quiere verme muerta, y sospecho que es la misma persona que ordenó el asesinato de mi madre». Raúl asintió lentamente. «Propongo una tregua, entonces una alianza para descubrir la verdad». «¿Por qué te importa la verdad?», preguntó Carolina. «Según los rumores que he escuchado, el príncipe Raúl solo se preocupa por las batallas y los placeres». Un destello de dolor cruzó los ojos de Raúl. «Porque después de perderte, me convertí en lo que todos esperaban de mí, pero ahora», dudó, «ahora quiero saber por qué llevas el antiguo emblema de mi familia, por qué alguien fabricó acusaciones contra ti hace 10 años,
Y sobre todo, ¿por qué mi padre insistió tanto en este matrimonio cuando siempre me permitió elegir a mis amantes? Se levantó y se acercó a la ventana. Hay secretos enterrados en este castillo, Carolina, secretos que alguien mataría por proteger. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el pasillo exterior. Raúl abrió la puerta para encontrar a un guardia tendido en el suelo, con una flecha clavada en el pecho. La punta de la flecha llevaba una nota. La próxima será para la princesa campesina. Carolina observó la escena desde la puerta, su rostro pálido pero determinado. Parece que no tenemos mucho tiempo para descubrir esos secretos, mi príncipe. En el extremo del pasillo, oculto entre las sombras, don Sebastián observaba con preocupación. El juego había comenzado, y las piezas se movían más rápido de lo que había anticipado. La noticia del ataque al guardia se extendió por el castillo como fuego en paja seca. El rey Octavio ordenó duplicar la seguridad alrededor de los aposentos reales, mientras los nobles susurraban teorías cada vez más extravagantes sobre conspiraciones de Monterreal para asesinar a la princesa y provocar una guerra. «Es exactamente lo que quieren», murmuró Carolina mientras caminaba junto a Raúl por los jardines del palacio, vigilados discretamente por 4 guardias. «Crear desconfianza entre los reinos. La pregunta es, ¿quiénes son ellos?», respondió Raúl, manteniendo una sonrisa cortés para cualquiera que los observara. «¿Y por qué ahora, después de tantos años?» Un movimiento entre los setos captó la atención de Carolina. «Don Sebastián», susurró, «necesito hablar con él a solas». Raúl frunció el ceño. «¿El consejero? ¿Por qué confías en él?» «Porque me salvó la vida cuando era niña», respondió ella simplemente. «Distrae a los guardias. 10 minutos es todo lo que necesito». Algo en su tono hizo que Raúl asintiera. Se acercó a los guardias y comenzó a darles instrucciones elaboradas sobre nuevas formaciones de seguridad, alejándolos estratégicamente de donde Carolina se deslizaba hacia los setos. Don Sebastián esperaba en un pequeño claro oculto entre la vegetación, su rostro marcado por la preocupación. «Los acontecimientos se precipitan, Alteza», dijo el anciano, besando respetuosamente la mano de Carolina. «La flecha era solo una advertencia. Los verdaderos intentos serán más sutiles». «¿Qué sabes, Sebastián?», preguntó ella directamente. «¿Por qué llevo el antiguo emblema de Valentia? ¿Qué le pasó realmente a mi madre?». El anciano miró nerviosamente a su alrededor. «No aquí, las paredes tienen oídos y los jardines tienen ojos». Le entregó una pequeña llave. «En la Biblioteca Real, estante norte, hay un libro titulado Linajes perdidos de las casas reales. Esta llave abre un compartimento secreto en su interior. Lo que buscan está ahí». «¿Qué encontraremos?», insistió Carolina. «El principio de la verdad», respondió enigmáticamente. «Pero tengan cuidado, la misma persona que ordenó la muerte de vuestra madre sigue en el palacio, más poderosa que nunca». Antes de que pudiera decir más, el sonido de voces acercándose los alertó. Don Sebastián se desvaneció entre los arbustos con una agilidad sorprendente para su edad, mientras Carolina regresaba rápidamente al sendero principal. Raúl la esperaba con expresión tensa. «Tenemos compañía», murmuró, indicando con un leve gesto a la condesa Leticia, que se aproximaba con una sonrisa radiante. «¡Qué maravillosa sorpresa!», exclamó Leticia, besando el aire cerca de las mejillas de Carolina. «La pareja real disfrutando de nuestros hermosos jardines. Interrumpo algo íntimo». «En absoluto, condesa», respondió Carolina con una sonrisa igual de falsa. «El príncipe me mostraba las rosas. Parece que algunas tienen espinas particularmente venenosas». Los ojos de Leticia se entrecerraron casi imperceptiblemente. «Debemos tener cuidado con ellas. Entonces las cosas hermosas a menudo son las más letales, o las más resilientes», contraatacó Carolina. «¿Sabías que ciertas plantas desarrollan sus propios venenos como protección? La naturaleza es fascinante». La tensión entre ambas mujeres era tan densa que Raúl se sintió obligado a intervenir. «Mi padre ha solicitado nuestra presencia para el almuerzo, querida. Deberíamos prepararnos». «Por supuesto», asintió Carolina, tomando el brazo que le ofrecía. «Condesa, ha sido un placer». Mientras se alejaban, Raúl se inclinó para susurrarle:
¿Qué te dijo el anciano? Tenemos una búsqueda en la biblioteca esta noche, respondió ella en el mismo tono. Y Raúl, creo que tu padre podría estar en peligro también. El almuerzo real transcurrió con la formalidad habitual, aunque Carolina notó que sus alimentos eran servidos de una bandeja diferente a la del resto. Una precaución discreta ordenada por Raúl, supuso el rey Octavio parecía particularmente pensativo, observando a la joven pareja con ojos entrecerrados. «Dime, nuera», dijo de repente, haciendo que todos en la mesa guardaran silencio. «¿Qué piensas de la profecía?» Carolina sostuvo su mirada sin titubear. «Creo, Majestad, que las profecías son como espejos. Cada uno ve en ellas lo que desea ver». Una sombra de sorpresa cruzó el rostro del rey. Una respuesta sabia para alguien tan joven. «¿Y qué ves tú en este espejo particular?» «Veo una advertencia», respondió Carolina tras una pausa. «El velo de la mentira debe caer para que los reinos florezcan. Me pregunto cuántas mentiras se han tejido a lo largo de los años». El rostro del rey se ensombreció. «Ten cuidado, muchacha. Algunas verdades son más peligrosas que cualquier mentira». La comida continuó en un silencio incómodo. Raúl observaba a su padre con creciente sospecha. Nunca lo había visto tan afectado por unas simples palabras. Esa tarde, mientras Carolina descansaba en sus aposentos, Raúl buscó a Mateo, su antiguo compañero de escapadas. «Necesito que hagas algo por mí», le dijo, entregándole un pequeño saco de monedas. «Averigua todo lo que puedas sobre la condesa Leticia, de dónde vino realmente, cómo llegó a la corte, todo». Mateo sopesó el saco con expresión seria. «Ten cuidado. Amigo, hacer preguntas sobre la favorita del rey podría ser peligroso». «Más peligroso es no hacer las preguntas correctas», respondió Raúl. «Y Mateo, no confíes en nadie». Cuando la noche cayó sobre el castillo, Raúl y Carolina se deslizaron silenciosamente hacia la biblioteca real. Los pasillos estaban desiertos, excepto por los guardias apostados en lugares estratégicos, que se inclinaban respetuosamente al paso de la pareja real. La biblioteca, un vasto salón de techos altos repleto de estanterías que llegaban hasta el cielo, estaba sumida en penumbras, iluminada apenas por unas pocas velas. «El estante norte», susurró Carolina, avanzando entre las sombras. «Linajes perdidos de las casas reales». Encontraron el libro en lo alto de una estantería. Era un tomo grueso, encuadernado en cuero oscuro, con páginas amarillentas por los años. Raúl lo bajó con cuidado y lo colocó sobre una mesa cercana. «¿Dónde está el compartimento?», murmuró pasando las páginas quebradizas. Carolina examinó cuidadosamente la encuadernación hasta que notó una pequeña irregularidad en el lomo. Presionó suavemente y un clic apenas audible reveló un compartimento oculto en la contraportada. Dentro había un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. «Es un diario», dijo Carolina, abriéndolo con manos temblorosas. «Las fechas son de hace 30 años». Raúl se inclinó sobre su hombro mientras ella pasaba las páginas, deteniéndose en una entrada particular. «El rey Rodrigo está muerto», leyó en voz baja. «Su hermano Octavio ha usurpado el trono, proclamando que Rodrigo murió en batalla, pero yo vi la daga en su espalda, una daga con el emblema del águila, el nuevo símbolo que Octavio ha elegido para borrar el pasado. El joven príncipe Raúl, apenas un niño, ha sido llevado a un lugar seguro. Temo por su vida, pero más temo por el futuro de los reinos si esta traición queda impune». Carolina miró a Raúl, cuyos ojos reflejaban incredulidad y horror. «Rodrigo era mi tío», murmuró. «Se me dijo que murió heroicamente defendiendo el reino». «Según esto», respondió Carolina, señalando el diario, «tu padre asesinó a su propio hermano para tomar el trono, y tú», dudó, «tú no eres quien crees ser». Un ruido los sobresaltó. Pasos acercándose a la biblioteca. Rápidamente, Carolina guardó el diario entre los pliegues de su vestido mientras Raúl devolvía el libro a su lugar. La puerta se abrió y la silueta de Leticia se recortó contra la luz del pasillo. «Qué sorpresa encontrar a la pareja real en la biblioteca a estas horas», exclamó con falsa alegría. «Buscando lecturas para la noche de bodas, quizás». «Solo mostraba a la princesa la colección real», respondió Raúl con calma forzada. «Mi esposa tiene un gran interés en la historia.
La historia, repitió Leticia, avanzando hacia ellos como un gato acechando. Un tema fascinante, especialmente la historia familiar. ¿No creen tantos secretos enterrados en el pasado? Sus ojos se detuvieron en el ligero bulto que formaba el diario bajo el vestido de Carolina. Espero que encuentren iluminadoras sus lecturas. Con una reverencia burlona, la condesa se retiró, dejando tras de sí un rastro de perfume y amenaza silenciosa. Ella sabe, susurró Carolina cuando se quedaron solos nuevamente. Sabe lo que buscamos. Raúl asintió, su rostro endurecido por una nueva determinación. Entonces debemos actuar rápido, porque si lo que dice ese diario es cierto, nada en este castillo es lo que parece, incluidos nosotros mismos, añadió Carolina, tocando inconscientemente el brazalete en su muñeca. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta, un reflejo perfecto del ánimo que reinaba en los aposentos reales. Carolina y Raúl habían pasado gran parte de la noche estudiando el diario a la luz de las velas, descubriendo verdades que sacudían los cimientos de todo lo que creían saber. Según esto, murmuró Raúl, señalando una entrada particularmente reveladora, mi tío Rodrigo no solo era el legítimo rey de Valentia, sino que estaba casado con la princesa Helena de Monterreal. Mi padre no solo usurpó el trono, sino que separó los reinos que estaban destinados a unirse. Carolina asintió, absorta en otra página, y aquí dice que Helena huyó a Monterreal embarazada, temiendo por su vida. Dio a luz a una niña antes de casarse con el rey viudo de Monterreal, quien aceptó criar a la pequeña como propia. Esa niña eras tú, concluyó Raúl, mirándola con nuevos ojos, lo que significa que su voz se quebró ligeramente. Que somos primos, completó Carolina, alzando la vista para encontrarse con su mirada, y que ambos somos herederos legítimos de ambos reinos. Un trueno retumbó en la distancia, como subrayando la gravedad de este descubrimiento. Raúl se levantó y comenzó a caminar por la habitación, intentando procesar estas revelaciones. Toda mi vida ha sido una mentira, dijo con amargura. El hombre al que llamé padre es un asesino, un usurpador. Carolina se acercó a él, dudando un momento antes de tomar su mano. También es el hombre que te crió, que te enseñó a gobernar. Sus crímenes no definen quién eres tú. No, Raúl retiró su mano. ¿Y quién soy yo, Carolina? ¿El príncipe arrogante en que me convertí, o el muchacho que conociste en la aldea? Eres ambos, respondió ella con firmeza, y ahora tienes la oportunidad de decidir en quién te convertirás a partir de hoy. Fueron interrumpidos por un golpe discreto en la puerta. Raúl ocultó rápidamente el diario bajo una almohada antes de permitir la entrada. Mateo se deslizó silenciosamente en la habitación, su rostro mostrando signos de cansancio y tensión. Tengo la información que me pediste, dijo en voz baja, y no te va a gustar. Se sentó junto a ellos y comenzó su relato. La condesa Leticia apareció en la corte hace 15 años, poco después de que la reina de Monterreal fuera asesinada. Se presentó como la hija de un noble menor de las tierras fronterizas, pero nadie recuerda a su familia ni conoce sus orígenes exactos. Carolina y Raúl intercambiaron miradas. 15 años atrás coincidía con la muerte de la madre de Carolina y su propia separación. Hay más, continuó Mateo. Conseguí hablar con una antigua doncella que servía en la corte de Monterreal. Dice que el rey de Monterreal tenía una hija bastarda de una relación anterior, una niña que nunca fue reconocida oficialmente porque nació antes de su matrimonio con la reina. Esa niña desapareció después del asesinato de la reina. Leticia, susurró Carolina, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Ella es la hija bastarda del rey de Monterreal, mi media hermana. Raúl maldijo por lo bajo, y ha estado todos estos años infiltrada en la corte, ganándose la confianza de mi padre, convirtiéndose en mi amante, esperando el momento para vengarse. No solo vengarse, añadió Carolina pensativamente, reclamar lo que considera su derecho, ambos tronos. Un nuevo relámpago iluminó la habitación momentáneamente, seguido por el estruendo del trueno y el inicio de la lluvia, golpeando contra los ventanales. Debemos hablar con don Sebastián, decidió Carolina.
Él sabe más de lo que nos ha contado, ese diario era suyo, estoy segura. Mateo se ofreció a localizar discretamente al anciano consejero, mientras Raúl y Carolina asistían a los deberes ceremoniales que no podían eludir sin levantar sospechas. El día transcurrió lentamente, con la lluvia intensificándose hasta convertirse en una tormenta que mantenía a los habitantes del castillo confinados en el interior. Durante la cena formal, Carolina notó que don Sebastián estaba ausente. ¿Dónde está el consejero Sebastián?, preguntó casualmente al mayordomo que servía el vino. «Ya ha solicitado permiso para retirarse temprano, Alteza», respondió el hombre. Al parecer, la humedad de la tormenta afecta sus viejos huesos. Leticia, sentada estratégicamente cerca del rey Octavio, sonrió con malicia. «Es comprensible. La edad nos vuelve frágiles, aunque algunos ancianos parecen sorprendentemente activos para sus años». El comentario provocó risas cortesanas, pero Carolina percibió la amenaza velada. ¿Sabía Leticia sobre sus encuentros con don Sebastián? Bajo la mesa, Raúl apretó su mano brevemente, un gesto silencioso de complicidad que le dio fuerzas para mantener la compostura durante el resto de la velada. Cuando finalmente pudieron retirarse, encontraron a Mateo esperándolos en un pasillo discreto, su expresión más sombría que nunca. «Don Sebastián ha desaparecido», informó en un susurro. «Sus aposentos están revueltos, como si hubiera habido una pelea. Encontré esto bajo su cama». Les mostró un trozo de tela manchado de sangre, con el emblema del águila bordado, la insignia de los guardias personales del rey. Carolina palideció. «Tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde». «Si es que no lo es ya», añadió Raúl con gravedad. Guiados por la creciente urgencia, decidieron registrar el estudio privado de don Sebastián, una pequeña habitación adyacente a la biblioteca donde el anciano guardaba sus documentos personales. La tormenta había dejado el castillo en semipenumbra, con muchas antorchas apagadas por las corrientes de aire, lo que les facilitaba moverse sin ser vistos. «Debe haber algo más», murmuró Carolina, revisando cuidadosamente los estantes de libros. Don Sebastián no nos habría dejado solo con el diario. Raúl examinaba el escritorio cuando notó algo extraño en la pared de piedra detrás. «¿Ves ese símbolo tallado? Es casi imperceptible, pero…» Se acercó y presionó suavemente la pequeña marca con forma de halcón. Un clic metálico precedió al movimiento de una sección de la pared, revelando un estrecho pasaje. «Otro pasadizo secreto», susurró Carolina, recordando cómo había escapado de la muerte siendo niña gracias a uno similar. «Este castillo está lleno de ellos». Armados solo con una pequeña lámpara de aceite, se adentraron en el oscuro corredor. El aire era húmedo y frío, y sus pasos resonaban inquietantemente en el silencio. Después de varios minutos de descenso por estrechas escaleras, llegaron a una pequeña cámara circular. Carolina ahogó un grito al ver lo que les esperaba. En el centro de la habitación, iluminado por la débil luz de unas velas casi consumidas, don Sebastián yacía en un catre improvisado, su rostro pálido y una venda ensangrentada cubriendo su hombro. «Gracias a los dioses que están aquí», exclamó débilmente al verlos. Temía morir antes de poder contarles toda la verdad. Mientras Carolina examinaba y limpiaba su herida con la habilidad adquirida en sus años como herbolaria, don Sebastián comenzó a hablar. «Fui el consejero más cercano de vuestro verdadero padre, el rey Rodrigo», dijo mirando a Raúl. «Estaba presente la noche en que Octavio lo asesinó durante una cacería. Clavándole una daga en la espalda mientras dormían junto al fuego, me hice el dormido y luego fingí descubrir el accidente junto con los demás». Hizo una pausa para recuperar el aliento, su voz debilitándose. «Sabía que Octavio sospecharía de mí, así que escribí todo en ese diario y lo oculté. Luego me gané su confianza lentamente, esperando el momento adecuado para restaurar el orden legítimo». «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Raúl, su voz tensa por la emoción. «Porque era solo un niño, y Octavio ya había ordenado eliminar a cualquiera que cuestionara su versión. Luego, cuando la reina Helena huyó a Monterreal con Carolina en su vientre, pensé que quizás algún día ustedes dos podrían unir nuevamente lo que él había separado». Carolina terminó de vendar la herida. «¿Quién te hizo esto?». «Guardias enviados por la condesa»,
respondió el anciano. Leticia sospecha que sé demasiado, y tiene razón. Con esfuerzo señaló hacia un pequeño baúl en un rincón de la cámara. Allí está todo lo que necesitan saber. Cartas entre vuestros padres, el testimonio sellado de un testigo del asesinato, y... Su voz se quebró. El medallón que la reina Helena llevaba siempre consigo, el mismo que aparece en su único retrato salvado de la destrucción. Raúl abrió el baúl con manos temblorosas y extrajo un medallón de oro con el diseño de un halcón y una rosa entrelazados, idéntico al del brazalete de Carolina, pero más elaborado. «Este medallón contiene un secreto», murmuró don Sebastián, sus ojos cerrándose por el agotamiento. Un secreto que podría cambiar el destino de ambos reinos. Mientras el anciano caía en un sueño intranquilo, Raúl y Carolina examinaron el medallón a la luz vacilante de las velas. Intentando descubrir su misterio, fue entonces cuando Carolina notó que podía girarse, revelando en su interior un pequeño mapa grabado, un plano del castillo con una marca en una ubicación específica. «Es algún lugar del castillo», dijo, mostrándoselo a Raúl. «Un lugar donde encontraremos la última pieza de este rompecabezas». Se miraron, una nueva determinación brillando en sus ojos, por primera vez desde su reencuentro. Sentían que estaban verdaderamente unidos en un propósito común, redescubriendo no solo la verdad sobre su pasado, sino también los sentimientos que una vez compartieron. «Mañana», decidió Raúl, tomando su mano. «Mañana encontraremos ese lugar, y luego decidiremos cómo enfrentar a mi padre y a tu hermana». La tormenta había amainado al amanecer, dejando tras de sí un cielo lavado y brillante. Carolina despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada, al encontrarse en la pequeña cámara subterránea. A su lado, Raúl dormía en una posición incómoda contra la pared, mientras don Sebastián respiraba débilmente en el catre. «Debemos regresar antes de que noten nuestra ausencia», susurró, tocando suavemente el hombro de Raúl. Él abrió los ojos inmediatamente, con la agudeza de quien está acostumbrado a despertar en alerta. «¿Cómo está?», preguntó señalando al anciano. Carolina revisó los vendajes. «La fiebre ha bajado, necesita descanso y medicinas adecuadas». «No puedo volver al castillo», murmuró don Sebastián, despertando. «Leticia haría que me mataran al instante». «Te llevaremos con Mateo», decidió Raúl. «Tiene una cabaña en los límites del bosque donde estarás seguro», después de asegurarse de que el anciano consejero quedara bajo el cuidado de Mateo. Raúl y Carolina regresaron al castillo por caminos separados para no levantar sospechas. Se encontrarían más tarde para buscar el lugar marcado en el medallón. A media mañana, el rey Octavio convocó a su hijo a una reunión privada. Raúl entró en el estudio real con una mezcla de recelo y curiosidad, y las revelaciones sobre el pasado habían transformado a su padre ante sus ojos, convirtiéndolo en un extraño. «Te noto distante, hijo», comenzó el rey, sirviéndose una copa de vino. «¿Acaso tu nueva esposa no es de tu agrado? Los rumores sobre su deformidad resultaron ser exagerados por lo que veo». «Carolina es perfecta». «Padre», respondió Raúl conteniendo su desprecio. «De hecho, me recuerda a alguien que conocí hace tiempo». Los ojos del rey se entrecerraron. «Curioso, uno podría pensar que es obra del destino, o quizás...» Dejó la frase inconclusa. «¿O quizás qué, padre?», presionó Raúl. «Quizás no todo es coincidencia en esta vida», respondió el rey, mirando fijamente a su hijo. «¿Has reflexionado sobre la profecía, Raúl? Cuando la sangre dividida se una nuevamente, los reinos florecerán, pero si el velo de la mentira permanece, todo será consumido por las llamas». «He estado pensando mucho en esa profecía últimamente», admitió Raúl, «especialmente en la parte sobre el velo de la mentira». Un silencio tenso cayó entre ellos. El rey pareció envejecer de repente, las arrugas de su rostro profundizándose bajo el peso de secretos largamente guardados. «Hay cosas que hice en el pasado», comenzó, pero se detuvo al notar un cambio en la expresión de Raúl. «¿Qué sabes exactamente, hijo mío?». Raúl mantuvo su rostro impasible. «Sé lo suficiente como para hacer las preguntas correctas, padre, pero aún no tengo todas las respuestas». El rey Octavio asintió lentamente, como si tomara una decisión.
Entonces búscalas, Raúl, y cuando las tengas, ven a mí. Hay cosas que solo yo puedo explicarte. Con esas enigmáticas palabras, dio por terminada la reunión. Raúl salió del estudio con la inquietante sensación de que su padre sabía exactamente lo que él y Carolina habían descubierto al caer la tarde, mientras el castillo se preparaba para el banquete semanal. Raúl y Carolina se encontraron en la antigua Torre Norte, ahora casi abandonada, excepto por los sirvientes que ocasionalmente la usaban para almacenar objetos olvidados. Según el mapa del medallón, susurró Carolina, sosteniendo la joya bajo un rayo de luz que se filtraba por una ventana estrecha, lo que buscamos está detrás de ese muro. Raúl examinó la pared de piedra. A simple vista, parecía sólida e impenetrable. ¿Estás segura? No veo ninguna entrada. Carolina acercó el medallón a la pared y notó que el diseño grabado en él coincidía con un patrón casi imperceptible en la piedra. Presionó el medallón contra la marca y giró. Un chasquido metálico precedió al movimiento de una sección del muro, revelando una abertura estrecha. «Impresionante», murmuró Raúl, admirando la ingeniería de la entrada secreta. Se deslizaron por la abertura, encontrándose en una cámara circular iluminada débilmente por pequeñas aberturas en el techo que permitían el paso de la luz. El espacio estaba amueblado austeramente, una mesa, 2 sillas y varios cofres sellados con el antiguo emblema de Valentia. «Este lugar lleva décadas sin ser visitado», observó Carolina, notando la fina capa de polvo que cubría todo. Raúl se acercó a la mesa, donde un objeto solitario llamó su atención. Un pequeño cofre de madera tallada con incrustaciones de plata lo abrió cuidadosamente, revelando un conjunto de cartas amarillentas atadas con una cinta de seda desgastada. «Son cartas entre el rey Rodrigo y la princesa Elena», dijo, después de examinar brevemente la primera. «Correspondencia privada, cartas de amor». Carolina se acercó para leer sobre su hombro. Las palabras, escritas con la pasión de un amor verdadero, relataban la historia de 2 jóvenes destinados a unir los reinos mediante su matrimonio, sus esperanzas por un futuro de paz y prosperidad, y finalmente, el terror ante las crecientes ambiciones del hermano menor de Rodrigo. «Mi madre estaba embarazada cuando el rey Rodrigo fue asesinado», murmuró Carolina, señalando una de las últimas cartas. «Ella huyó a Monterreal temiendo por mi vida. Y mi tío, tu verdadero padre, sospechaba que algo podría sucederle», añadió Raúl, mostrándole otra carta. «Aquí habla de un plan de contingencia, un modo de probar tu identidad si alguna vez fuera necesario». Continuaron explorando la cámara, abriendo uno por uno los cofres sellados. Encontraron documentos oficiales, tratados entre los reinos que nunca fueron implementados, planes para una unificación pacífica e incluso un borrador del anuncio del embarazo de Elena, proclamando al heredero o heredera como futuro gobernante de ambos reinos. En el último cofre, cuidadosamente envuelto en tela de terciopelo, descubrieron un retrato en miniatura de una hermosa mujer con ojos idénticos a los de Carolina, llevando el medallón que ahora poseían. En el reverso del retrato, una inscripción: «Elena de Monterreal, reina de Valentia y portadora de nuestra esperanza». «Mi madre», susurró Carolina, acariciando la pequeña pintura. «La asesinaron antes de que pudiera recordar su rostro». Raúl la observó en silencio, notando cómo las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. «¿Quién ordenó su muerte, Carolina?» «Mi padre también». Antes de que pudiera responder, un sonido metálico los sobresaltó. El medallón, que Carolina había dejado sobre la mesa, comenzó a vibrar y girar por sí solo. Con un clic final, se abrió por completo, revelando un compartimento secreto que contenía un pequeño pergamino sellado con cera roja. Con dedos temblorosos, Carolina rompió el sello y desplegó el pergamino. Su rostro palideció mientras leía. «Es una confesión», dijo finalmente, con voz quebrada, «firmada por la dama de compañía de mi madre. Dice que Leticia, la hija bastarda del rey de Monterreal, fue quien organizó el asesinato de mi madre, sobornando a los guardias para que la mataran mientras dormía». Raúl tomó el pergamino, leyendo rápidamente. «Y aquí dice que Leticia intentó matarte a ti también».
pero este don Sebastián te salvó. Ella siempre supo quién eras, Carolina. Ha estado planeando esto durante 15 años. Y ahora está a punto de completar su venganza, concluyó Carolina. Primero mi madre, luego yo y finalmente ambos reinos. Un ruido en la entrada de la cámara los alertó. La puerta secreta se estaba cerrando lentamente. «Alguien nos ha descubierto», exclamó Raúl corriendo hacia la salida. Pero era demasiado tarde. La puerta se selló con un sonido definitivo, dejándolos atrapados. ¡Qué conmovedor! La voz burlona de Leticia llegó a través de una pequeña abertura en la pared, demasiado estrecha para escapar, los primos perdidos encontrando los oscuros secretos familiares, una verdadera tragedia romántica. «Leticia», gritó Carolina acercándose a la abertura. «¿Por qué? ¿Por qué matar a mi madre? Ella no te hizo nada». Una risa fría fue la respuesta. «Nada. Existir era suficiente. Mientras ella era la respetada reina, yo era la bastarda escondida, la vergüenza del rey. Cuando descubrí que tenía sangre real en mis venas, juré que un día todos pagarían por mi humillación». «¿Y ahora qué?», desafió Raúl. «¿Nos dejarás morir aquí?» «Oh no, querido príncipe», respondió Leticia. «Morirán, pero no de hambre. Dentro de poco, un incendio accidental comenzará en esta torre olvidada. La madera seca arde tan rápido, y mientras el castillo se conmociona con la trágica muerte de la pareja real, el inconsolable rey firmará un tratado de guerra contra Monterreal, culpándolos del sabotaje». Sus pasos se alejaron, dejando a Raúl y Carolina enfrentando la terrible realidad de su situación, atrapados en una cámara secreta con documentos invaluables que podrían cambiar el destino de los reinos, pero sin forma de compartir esa verdad con el mundo. El humo comenzó a filtrarse por la pequeña abertura apenas minutos después de que Leticia se marchara. Raúl y Carolina buscaban desesperadamente una salida, palpando cada piedra de la pared, revisando el suelo en busca de alguna trampilla oculta. «¿Por qué construir una cámara secreta sin una vía de escape?», gruñó Raúl mientras empujaba inútilmente contra las paredes. Carolina tosió cuando una nueva oleada de humo invadió la habitación. «Tu padre, Octavio. Él no sabía de la existencia de esta cámara, ¿verdad?» «Probablemente no», confirmó Raúl. «Esto debió ser obra de mi tío Rodrigo, tu padre». «Entonces la salida debe estar relacionada con él o con mi madre», razonó Carolina, examinando nuevamente el medallón. «Esto no es solo una llave. Es una pista». El humo se hacía más denso cada minuto, dificultando la respiración y nublando la visión. Raúl arrancó una cortina polvorienta y la empapó con agua de una jarra que encontraron en la habitación, colocándola en el hueco por donde entraba el humo para filtrarlo. «Los símbolos en el medallón», murmuró Carolina. Estudiándolo frenéticamente, el halcón representa a Valentia, la rosa a Monterreal, juntos pero separados por una línea, que puede girarse para unirlos. Observó la pared donde habían encontrado los cofres. Una leve depresión en la piedra, apenas perceptible, llamó su atención. «Raúl, mira esto», exclamó, acercando el medallón a la marca. «¿Ves? Es la misma forma». Sin perder tiempo, insertó el medallón en la hendidura y lo giró, uniendo los símbolos del halcón y la rosa. Un mecanismo interno se activó con un chasquido metálico y una sección del suelo se deslizó, revelando una escalera estrecha que descendía en espiral. «Rápido», urgió Raúl, recogiendo apresuradamente los documentos más importantes y el retrato. «Este lugar va a convertirse en un horno en cualquier momento». Se apresuraron por la escalera, cerrando la trampilla tras ellos. Justo cuando las llamas comenzaban a lamer las paredes de la cámara, el pasadizo era estrecho y húmedo. Tallado en la roca viva del castillo, descendiendo profundamente hacia las entrañas de la fortaleza. «Esto debe conectar con los túneles principales», murmuró Raúl. «Mi tío construyó este pasaje como última línea de defensa». Después de lo que pareció una eternidad, la escalera terminó en un corredor más amplio. El olor a humedad era intenso, pero el aire resultaba un bendito alivio después del humo asfixiante. «Creo que estamos debajo del ala oeste», dijo Raúl orientándose. «Si seguimos este túnel, deberíamos llegar cerca de los establos». A medida que avanzaban por el oscuro pasadizo, iluminado débilmente por el medallón que emitía un extraño resplandor, Carolina rompió el silencio. «¿Qué haremos cuando salgamos de aquí?»,
Leticia nos creerá muertos, pero en cuanto aparezcamos, intentará matarnos de nuevo, completó Raúl. Pero ahora tenemos pruebas de sus crímenes. Debemos hablar con mi padre antes de que ella lo haga. Carolina lo miró con escepticismo. ¿El hombre que asesinó a tu tío y usurpó el trono, realmente crees que nos escuchará? Esta mañana me dijo algo extraño, respondió Raúl, recordando la conversación. Dijo que cuando tuviera todas las respuestas, fuera a él. Creo que sabe que estamos descubriendo la verdad y quiere explicarse. ¿O quiere silenciarnos? ¿Cómo hizo con tu tío?, cuestionó Carolina. Raúl no respondió. La duda se cernía sobre él como una sombra. Finalmente, el túnel terminó en una pequeña puerta de madera desgastada. Raúl la empujó cuidadosamente, revelando un cobertizo abandonado en los límites de los establos reales. El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos, mientras a lo lejos el humo y las llamas de la torre norte se elevaban dramáticamente. «Mira», señaló Carolina, «todo el castillo está pendiente del incendio. Es nuestra oportunidad de movernos sin ser vistos». Se deslizaron entre las sombras, evitando a los guardias y sirvientes que corrían hacia la torre en llamas. Su destino, los aposentos del rey Octavio. El rey Octavio contemplaba el incendio desde su ventana, su rostro inescrutable a la luz fluctuante de las llamas. Detrás de él, Leticia sonreía sutilmente. «Una verdadera tragedia, Majestad», murmuró la condesa. «Su hijo y su nuera atrapados en ese horrible accidente». «¿Accidente?», repitió el rey, sin apartar la mirada del fuego. «¿Estás segura de eso, Leticia?». Ella se tensó imperceptiblemente. «Por supuesto, mi señor. ¿Qué otra cosa podría ser?». El rey se volvió lentamente para enfrentarla. «Es curioso. Hace apenas unas horas, mi hijo me preguntaba sobre la profecía y el velo de la mentira, y ahora está muerto, junto con la princesa que llevaba el emblema de mi hermano en su muñeca». Los ojos de Leticia se entrecerraron. «No entiendo a qué se refiere, Majestad». «Creo que sí entiendes», respondió él, acercándose. «Siempre me pregunté por qué una joven noble de las fronteras estaba tan interesada en la historia de los reinos. ¿Por qué pasabas horas en la biblioteca real cuando creías que nadie te observaba?». La sonrisa de Leticia desapareció. «Tengo curiosidad intelectual, Majestad. No es un crimen. La curiosidad no, pero el asesinato sí», dijo una voz desde la puerta. Raúl entró en la habitación, seguido por Carolina. Ambos estaban manchados de hollín, sus ropas desgarradas pero muy vivos. Leticia palideció como si hubiera visto fantasmas. «Imposible sin el fuego. Deberías haber estudiado mejor los secretos del castillo», respondió Raúl con dureza. «Mi tío Rodrigo, a quien tu cómplice asesinó, miró directamente a su padre. Construyó vías de escape en todas sus cámaras secretas». El rey Octavio permaneció inmóvil, su mirada alternando entre su hijo y la joven que lo acompañaba. «Así que lo sabes todo». «No todo», intervino Carolina, dando un paso adelante. «Sabemos que asesinaste a tu hermano para usurpar el trono. Sabemos que Leticia ordenó el asesinato de mi madre para eliminar la línea legítima de Monterreal. Pero aún no entendemos por qué insististe tanto en este matrimonio, sabiendo quiénes éramos realmente». Octavio suspiró profundamente, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. «La profecía», murmuró. «Todo fue por la profecía». «No les digas nada», exclamó Leticia, buscando desesperadamente una salida. «Son traidores que quieren arrebatarte el trono». «Silencio», rugió el rey, con una autoridad que hizo temblar a todos los presentes. «He vivido con esta culpa durante 30 años. Es hora de que la verdad salga a la luz». Se acercó a un gabinete ornamentado y extrajo un antiguo pergamino sellado con cera negra. «La profecía completa», dijo extendiéndolo sobre la mesa. «No el fragmento que todos conocen». Carolina y Raúl se acercaron para leer las palabras escritas en una caligrafía antigua. «Cuando la sangre dividida se una nuevamente, los reinos florecerán. Pero si el velo de la mentira permanece, todo será consumido por las llamas. El águila que usurpa el trono del halcón caerá bajo el peso de su propia traición, a menos que el último acto sea de redención verdadera. Solo cuando el falcón y la rosa se entrelacen nuevamente, bajo la luz de la verdad,
las sombras del pasado se desvanecerán. Por eso insististe en nuestro matrimonio, murmuró Raúl. Comprendiendo finalmente, estabas intentando cumplir la profecía, redimirte. Octavio asintió lentamente. Rodrigo era el rey legítimo. Lo maté por ambición, por celos. Separé a los reinos que estaban destinados a unirse, pero con los años, la culpa se volvió insoportable. Cuando supe que la princesa de Monterreal había sobrevivido, cuando vi el brazalete en su retrato oficial, decidiste arreglar un matrimonio para unir lo que habías separado, completó Carolina, pero sin revelar la verdad. Eres tan culpable como él, escupió Leticia, dirigiéndose a Octavio. Al menos yo nunca pretendí ser noble, simplemente tomé lo que me correspondía por derecho. ¿Derecho? Carolina se volvió hacia ella. ¿Qué derecho tenías a ordenar la muerte de mi madre? A intentar matarme a mí. El derecho de la sangre, gritó Leticia, sus ojos brillando con furia. Soy la primogénita del rey de Monterreal, nacida antes que tú. Si no hubiera sido por mi nacimiento fuera del matrimonio, yo sería la reina legítima, no tú la preciosa princesa escondida. De pronto, con un movimiento rápido, Leticia extrajo una daga de entre sus ropas y la lanzó directamente hacia Carolina. Raúl reaccionó por instinto, empujándola fuera del camino. La daga rozó su brazo, produciendo un corte superficial, aprovechando la confusión. Leticia corrió hacia la puerta, pero el rey Octavio la interceptó, sujetándola con fuerza. «¡Guardias!», llamó con voz potente, mientras los guardias se llevaban a una Leticia que se debatía furiosamente. El rey se volvió hacia su hijo y su nuera. Su rostro mostraba el cansancio de 3 décadas de culpa. «Hay más que deben saber», dijo con voz quebrada, «sobre vuestros padres, sobre la profecía y sobre un plan que puse en marcha hace 15 años, cuando comprendí el error que había cometido». En ese momento, desde la puerta, la voz de don Sebastián los sobresaltó. «Un plan del que fui parte, aunque nunca confié completamente en tus intenciones, Octavio». El anciano consejero entró cojeando, apoyado en Mateo, su rostro pálido pero determinado. «Es hora de que toda la verdad salga a la luz, no solo fragmentos convenientes». La habitación quedó sumida en un silencio tenso mientras don Sebastián se acomodaba en un sillón cercano al fuego. Su herida parecía haberle restado fuerzas, pero no determinación. El rey Octavio se sirvió una copa de vino con manos ligeramente temblorosas, evitando mirar directamente a cualquiera de los presentes. «Habla, Sebastián», ordenó finalmente el rey. «Diles lo que sabes». El anciano consejero miró a Carolina y Raúl con ojos cansados pero claros. Cuando el rey Rodrigo fue asesinado, su esposa Elena huyó a Monterreal, donde dio a luz a Carolina. Para proteger a la niña, se casó con el rey viudo de Monterreal, quien aceptó criar a Carolina como propia. «Eso ya lo sabemos», intervino Raúl con impaciencia. «¿Qué tiene que ver con el plan de mi padre?». Don Sebastián levantó una mano, pidiendo paciencia. «Lo que no saben es que el rey de Monterreal tenía una hija ilegítima de una relación anterior, una niña llamada Leticia que creció en las sombras, rechazada por la corte pero consciente de su sangre real». «Mi media hermana», murmuró Carolina. «Exacto. Cuando tu madre, la reina Elena, fue asesinada, todos asumieron que fue obra de asesinos enviados por Valentia, pero la verdad es que Leticia orquestó el asesinato sobornando a los guardias reales. Quería eliminar a todos los herederos legítimos para reclamar el trono». Carolina palideció. «¿Por qué nadie la detuvo? Porque nadie sospechaba de una joven de apenas 14 años», respondió don Sebastián. «Y porque desapareció inmediatamente después, solo para reaparecer un año más tarde en la corte de Valentia, bajo una identidad falsa». Raúl se acercó a una ventana, intentando procesar toda esta información. «¿Y tú lo sabías, padre? ¿Sabías quién era ella cuando la aceptaste en tu corte?». El rey Octavio negó lentamente. «No al principio, pero con los años comencé a sospechar. Había algo en su obsesión por la historia de ambos reinos, en su interés por ti». «Lo que realmente quieres saber», interrumpió don Sebastián, dirigiéndose a Raúl, «es por qué tu padre arregló este matrimonio después de tantos años». Octavio dejó su copa y se enfrentó finalmente a su hijo.
La culpa, Raúl. La culpa por lo que le hice a mi hermano me ha consumido durante décadas. Cuando supe que la princesa de Monterreal había sobrevivido, vi una oportunidad de enmendar algo de lo que destruí. Pero lo mantuviste en secreto, acusó Raúl. Seguiste viviendo la mentira, por cobardía, admitió Octavio. Temía perder el trono, perder tu respeto. Así que intenté cumplir la profecía sin revelar mi crimen. Carolina, que había permanecido en silencio, procesando la revelación sobre el papel de Leticia en la muerte de su madre, se acercó al rey con expresión grave. ¿Qué pasará ahora con Leticia? Será juzgada por sus crímenes, respondió Octavio. El intento de asesinato contra ustedes es suficiente para condenarla. No será tan sencillo, intervino don Sebastián. Leticia ha estado cultivando aliados en ambas cortes durante años. Tiene partidarios que la ven como la verdadera heredera de Monterreal, especialmente entre aquellos que desconfían de una princesa criada como plebeya. Como para confirmar sus palabras, un guardia entró apresuradamente en la habitación. Majestad, la prisionera ha escapado. La condesa Leticia mató a 2 guardias y ha huido del castillo. Raúl maldijo por lo bajo. ¿Cómo es posible? Estaba vigilada. Tiene cómplices dentro del castillo, explicó don Sebastián. Y lo más preocupante es que probablemente se dirija a Monterreal para reunir apoyo. El rey Octavio se levantó, su voz recuperando algo de su antigua autoridad. Envíen mensajeros a todas las guarniciones. Quiero que cada camino, cada puerto esté vigilado. Ofrezcan una recompensa por su captura, viva o muerta. No, intervino Carolina con firmeza. Viva. Debe responder por sus crímenes ante ambos reinos. Raúl asintió en acuerdo. Debemos actuar rápidamente. Si Leticia llega a Monterreal antes que nosotros, podría iniciar una guerra civil. Mientras tanto, en una cabaña abandonada en lo profundo del bosque que separaba los 2 reinos, Leticia se reunía con 3 hombres de aspecto sombrío. Los planes han cambiado, anunció. Vendándose una herida en el brazo con eficiencia práctica, la pareja real sobrevivió al incendio y ahora conocen mis orígenes. ¿Qué hacemos entonces, mi señora?, preguntó uno de los hombres, un capitán desertor del ejército de Monterreal. Leticia sonrió con malicia. Adelantamos el plan final. El banquete de celebración de la paz está programado para dentro de 3 días. Todos los nobles de ambos reinos estarán presentes. Extrajo de su bolsa un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido incoloro. Esto, explicó, es un veneno raro extraído de una planta que solo crece en las montañas de Monterreal. Es indetectable al gusto, inodoro, y sus efectos parecen un ataque al corazón. La víctima simplemente colapsa. Los hombres intercambiaron miradas inquietas. ¿A quién debemos eliminar, mi señora? A todos ellos, respondió Leticia con una frialdad escalofriante. El rey Octavio, la princesa campesina, incluso el príncipe traidor. Solo cuando todos los pretendientes legítimos hayan desaparecido, podré reclamar ambos tronos como la única heredera viva de la sangre real de Monterreal. De vuelta en el castillo, los preparativos para el banquete de celebración continuaban a pesar de los recientes acontecimientos. El rey Octavio había insistido en mantener la celebración, argumentando que cancelarla solo generaría más rumores y daría a Leticia tiempo para organizar su resistencia. Carolina y Raúl pasaron los siguientes días reuniendo todas las pruebas posibles contra Leticia, mientras intentaban comprender plenamente las implicaciones de su verdadero parentesco. «Entonces somos primos», dijo Raúl una noche, mientras revisaban documentos en sus aposentos, hijos de hermanos. Carolina asintió. Sin levantar la vista del pergamino que estudiaba, técnicamente nuestro matrimonio une las líneas legítimas de ambos reinos, cumpliendo con la profecía. ¿Es eso lo único que ves? ¿Una conveniencia política? La pregunta de Raúl tenía un tono más personal del que pretendía. Carolina finalmente alzó la mirada, sus ojos encontrándose con los de él. «Sabes que no, pero todo ha sucedido tan rápido. Hace apenas unos días éramos extraños, enemigos incluso. Y antes de eso, hace 10 años, comenzó Raúl. Éramos 2 personas diferentes», completó ella. «Tú eras Miguel, un joven que se preocupaba por el sufrimiento de los campesinos.
Yo era solo, Carolina, una herbolaria de aldea. Quizás éramos más auténticos entonces, murmuró Raúl acercándose a ella, sin el peso de las coronas, sin profecías ni venganzas. La tensión entre ellos era palpable. 10 años de separación, de caminos divergentes, de dolores y resentimientos, pero también estaba allí, innegable. La conexión que una vez compartieron. ¿Crees que podríamos volver a encontrar algo de lo que perdimos?, preguntó Raúl, su voz apenas un susurro. Carolina lo miró largamente antes de responder. Quizás, pero primero debemos sobrevivir a lo que se avecina. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Mateo con noticias urgentes. Han localizado a Leticia, informó. Fue vista cerca de la frontera con Monterreal, pero logró evitar la captura. Y hay algo más. Uno de sus cómplices fue capturado e interrogado. Confesó que Leticia planea un ataque durante el banquete de mañana. ¿Qué tipo de ataque?, preguntó Raúl. Alarmado. Veneno, respondió Mateo. Planea eliminar a todos los herederos de una sola vez. Carolina se levantó, su mente trabajando rápidamente. Debemos alertar a los guardias, doblar la seguridad alrededor de la comida y la bebida. Ya se ha hecho, confirmó Mateo. El rey ha ordenado que cada plato, cada copa sea probada antes de llegar a la mesa principal. Raúl no parecía convencido. Conociendo a Leticia, tendrá un plan más elaborado. No se arriesgaría con un método tan obvio como envenenar la comida directamente. Quizás no busca matar a todos, reflexionó Carolina. Tal vez solo necesita eliminar a los testigos clave que pueden confirmar su participación en los asesinatos. Los tres guardaron silencio, conscientes de la gravedad de la situación. El banquete de mañana, diseñado para celebrar la paz entre los reinos, podría convertirse en el escenario de una masacre. Debemos prepararnos para cualquier eventualidad, decidió finalmente Raúl. Y tengo una idea de cómo podríamos adelantarnos a sus planes. Mientras explicaba su estrategia, Carolina observaba su rostro con una mezcla de admiración y nostalgia. En momentos como este, podía ver claramente al Miguel que había conocido. El joven idealista dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creía correcto. Quizás, pensó, no todo lo que una vez compartieron estaba perdido. Si sobrevivían a la tormenta que se avecinaba, tal vez tendrían la oportunidad de redescubrir no solo la verdad sobre sus familias, sino también los sentimientos que el tiempo y las circunstancias habían enterrado pero nunca extinguido por completo. El gran salón de Valentia resplandecía como nunca. Cientos de velas iluminaban las antiguas paredes de piedra, mientras tapices de seda recién colgados mostraban los escudos unidos de ambos reinos. La nobleza de Valentia y Monterreal se mezclaba en un mar de sedas, terciopelos y joyas, todos ansiosos por presenciar la histórica celebración que sellaría la paz entre los reinos en la mesa principal, elevada sobre una plataforma. El rey Octavio presidía la ceremonia con una expresión solemne que ocultaba su inquietud interior. A su derecha, Raúl y Carolina mantenían una fachada de serenidad, aunque sus ojos escrutaban constantemente el salón, buscando cualquier señal de peligro. «No hay rastro de ella», murmuró Raúl, inclinándose hacia Carolina mientras fingía ofrecerle una copa de vino. «Eso no significa que no esté aquí», respondió ella en el mismo tono. «Leticia es experta en disfraces y engaños. El plan que habían trazado era sencillo pero arriesgado. Fingir normalidad y esperar a que Leticia o sus cómplices hicieran su movimiento. Mientras tanto, guardias disfrazados de sirvientes vigilaban cada rincón del salón y Mateo dirigía discretamente la seguridad desde las sombras. El rey Octavio se puso de pie, haciendo tintinear su copa para llamar la atención. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. «Nobles de Valentia y Monterreal», comenzó con voz firme y clara. «Hoy celebramos más que una alianza política. Celebramos la reunión de dos familias, dos pueblos que nunca debieron separarse». Sus palabras provocaron miradas de sorpresa entre los asistentes. Esto no era el discurso diplomático que todos esperaban. «Durante demasiado tiempo nuestros reinos han vivido bajo el velo de la mentira», continuó Octavio, su voz ganando intensidad. «Una mentira que yo mismo ayudé a crear». Carolina y Raúl intercambiaron miradas alarmadas. Este no era el plan.
El rey debía limitarse a anunciar formalmente la paz, no revelar verdades peligrosas con Leticia aún suelta y sus cómplices potencialmente entre los presentes. Hace 30 años, prosiguió Octavio ignorando las señales desesperadas de su hijo, cometí un acto imperdonable contra mi propio hermano, el rey Rodrigo, legítimo gobernante de Valentia. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los nobles de mayor edad que habían vivido aquella época se miraban consternados, mientras los más jóvenes susurraban confundidos: «Lo asesiné por ambición y celos», confesó Octavio, con voz quebrada pero firme. «Separé lo que estaba destinado a unirse, los reinos de Valentia y Monterreal, a través del matrimonio de mi hermano con la princesa Helena». En ese momento Carolina notó un movimiento en la galería superior. Una figura encapuchada se deslizaba entre las sombras, acercándose a una posición que ofrecía línea directa hacia la mesa principal. «¡Guardias!», gritó, señalando hacia arriba. «¡En la galería!». La confusión se apoderó del salón. Los invitados miraban en todas direcciones, algunos buscando refugio bajo las mesas, otros corriendo hacia las salidas. Los guardias se precipitaron hacia la galería, pero la figura había desaparecido. El rey Octavio, sin embargo, continuó su discurso como si nada hubiera sucedido. La profecía decía que cuando la sangre dividida se uniera nuevamente, los reinos florecerían. Por eso insistí en el matrimonio entre mi hijo y la princesa Carolina, sin revelar que son primos, hijos de hermanos, los verdaderos herederos de ambos tronos. «Padre, basta», exclamó Raúl, poniéndose de pie. «Estás poniéndonos a todos en peligro». Pero Octavio parecía decidido a completar su confesión, como si un peso inmenso lo empujara a revelar todo antes de que fuera demasiado tarde. La princesa Carolina no solo es la legítima heredera de Monterreal, sino también de Valentia, y existe otra, una hija bastarda del rey de Monterreal, que ha conspirado durante años para eliminar a todos los herederos legítimos. Mientras pronunciaba estas palabras, una mujer vestida como sirvienta se acercó a la mesa principal con una bandeja de copas. Carolina la reconoció inmediatamente a pesar del disfraz. «Raúl, es ella», gritó. Pero ya era tarde. Leticia había colocado una copa especial frente al rey Octavio, quien, completamente absorto en su confesión pública, la tomó sin pensar. «Por la reconciliación de nuestros reinos», declaró el rey, alzando la copa en un brindis final. «No», gritaron Raúl y Carolina al unísono, pero el rey ya había bebido. El efecto fue casi instantáneo. Octavio dejó caer la copa, que se hizo añicos contra el suelo de piedra. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor mientras se aferraba al pecho. «La profecía», murmuró, sus ojos fijos en Leticia, que observaba la escena con una sonrisa triunfal. «Reconozco esa mirada, los mismos ojos de mi hermano». Cayó de rodillas, pero antes de que su cuerpo tocara el suelo, logró pronunciar unas últimas palabras, lo suficientemente altas para que todos en el salón guardaran un silencio sepulcral. «Maté a mi hermano Rodrigo por ambición. Separé los reinos que debían estar unidos. La princesa Carolina es la hija de Rodrigo y Helena, la verdadera heredera de ambos tronos. Y Leticia». Su mirada se fijó en la mujer disfrazada. «Leticia es quien mató a la reina de Monterreal, quien intentó asesinar a Carolina. Ella es la hija bastarda que busca lo que no le corresponde». Con estas palabras, el rey Octavio se desplomó. Los médicos se apresuraron a atenderlo, pero sus ojos ya se habían apagado para siempre. Leticia intentó escapar en medio del caos, pero Raúl la interceptó, sujetándola con fuerza. «Suéltame, usurpador», gritó ella, debatiéndose violentamente. «Tengo tanto derecho como ella, más. Yo no me crié entre campesinos ignorantes». Carolina se acercó lentamente, su rostro mostrando más tristeza que ira. «¿Por qué, Leticia? ¿Por qué matar a mi madre? Ella no te hizo ningún daño». «¿Ningún daño?», Leticia escupió las palabras con veneno. «Existir era suficiente daño. Mientras ella era la respetada reina, yo era la vergüenza oculta, la hija que mi padre nunca reconoció. Todos pagarían por esa humillación». En un movimiento desesperado, Leticia sacó una pequeña daga oculta entre sus ropas y la dirigió hacia Carolina. Raúl intentó detenerla, pero ella ya había lanzado el ataque.
La daga rozó el cuello de Carolina, apenas un rasguño, pero suficiente. «Te veré en el infierno, hermana», susurró Leticia con una sonrisa macabra. «El veneno en esta hoja actúa lentamente, pero es infalible». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Leticia se retorció del agarre de Raúl y bebió de un pequeño frasco que llevaba oculto. «Prefiero morir en mis términos que vivir en los vuestros». Su cuerpo comenzó a convulsionar inmediatamente. Cayó al suelo junto al cuerpo del rey Octavio, su rostro contorsionado en una mueca que mezclaba dolor y triunfo. «El antídoto», murmuró con sus últimas fuerzas, mirando a Carolina con desprecio. «Solo yo lo conozco, y me lo llevo conmigo». Carolina se tambaleó, sintiendo ya los primeros efectos del veneno, un entumecimiento que comenzaba a extenderse desde la pequeña herida. «¡Médicos!», gritó Raúl, sosteniendo a Carolina mientras ella palidecía. «¡Rápido!». Los nobles observaban la escena horrorizados. En cuestión de minutos, el banquete que debía celebrar la paz se había convertido en una tragedia que amenazaba consumir a ambos reinos en el caos. Don Sebastián se abrió paso entre la multitud, su rostro mostrando una determinación férrea, a pesar de su debilidad física. «Conozco ese veneno», dijo. Examinando la herida de Carolina, «Es el suspiro de la reina, una planta rara de las montañas de Monterreal. Hay un antídoto, pero debemos actuar rápido». Mientras los guardias establecían orden en el salón y los nobles de ambos reinos procesaban las impactantes revelaciones, Raúl cargó a Carolina en sus brazos, siguiendo las instrucciones urgentes de don Sebastián. «No me dejes ahora», susurró a su oído mientras corría por los pasillos. «No después de haberte encontrado nuevamente». Carolina apoyó su cabeza en el hombro de Raúl, luchando contra la oscuridad que amenazaba con envolverla. «La profecía», murmuró débilmente. «El velo de la mentira ha caído, pero ¿a qué precio?». En el gran salón, junto a los cuerpos del rey Octavio y Leticia, los nobles de ambos reinos contemplaban el futuro incierto que se abría ante ellos, preguntándose si la profecía traería finalmente la paz prometida o si este era solo el comienzo de un nuevo ciclo de tragedia. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de los vitrales de la habitación donde Carolina luchaba entre la vida y la muerte. 3 días habían pasado desde el fatídico banquete, 3 días de angustia en los que Raúl apenas se había separado de su lado. Don Sebastián había preparado un antídoto con hierbas raras traídas a toda prisa desde las montañas de Monterreal, pero el veneno ya había avanzado considerablemente en el cuerpo de Carolina. La batalla era incierta. «Deberías descansar», sugirió Mateo, entrando silenciosamente en la habitación. «Los nobles de ambos reinos están inquietos. Necesitan que alguien los guíe en estos momentos de confusión». Raúl negó con la cabeza, sin apartar la mirada del rostro pálido de Carolina. «No la abandonaré, no otra vez». «No es abandono atender tus responsabilidades», insistió Mateo. «Es lo que ella querría». Estas palabras finalmente hicieron mella en Raúl. Se levantó con reluctancia, besando suavemente la frente de Carolina, antes de dirigirse a la puerta. «Avísame inmediatamente si hay algún cambio», ordenó. El gran salón del consejo nunca había estado tan lleno. Nobles de Valentia y Monterreal, tradicionalmente sentados en lados opuestos, ahora se mezclaban en un caos de voces y opiniones encontradas. El vacío de poder tras la muerte del rey Octavio y la enfermedad de Carolina había desatado una tormenta política que amenazaba con destruir la frágil paz entre los reinos. Cuando Raúl entró, un silencio tenso se apoderó de la sala. Todos los ojos se fijaron en él, algunos con esperanza, otros con recelo, muchos con simple curiosidad. «Nobles de Valentia y Monterreal», comenzó, su voz clara y firme a pesar del cansancio. «Los acontecimientos recientes han sacudido los cimientos de nuestros reinos y revelado verdades que muchos preferirían olvidar». Se detuvo frente al trono, pero no se sentó. En lugar de eso, permaneció de pie, al mismo nivel que los presentes. «Mi padre confesó sus crímenes antes de morir. Usurpó el trono que legítimamente pertenecía a mi tío Rodrigo. La princesa Carolina, mi esposa, es hija de Rodrigo y Helena, lo que la convierte en la verdadera heredera de ambos tronos.
Murmullos inquietos recorrieron la sala. Un noble de Valentia se levantó, su voz cargada de indignación. ¿Esperáis que aceptemos ser gobernados por una mujer criada entre campesinos? ¿Una princesa que ni siquiera conoce nuestras tradiciones? Otros se unieron a la protesta. Mientras los partidarios de Carolina argumentaban a su favor, la discusión amenazaba con convertirse en un enfrentamiento abierto cuando Raúl alzó la mano, reclamando silencio. «Entiendo vuestras preocupaciones», dijo con calma, «pero antes de decidir quién debe gobernar, preguntémonos, ¿qué tipo de gobierno deseamos?». La pregunta inesperada desconcertó a los presentes. Durante generaciones, nuestros reinos han sido gobernados por monarcas absolutos, cuyas decisiones, sabias o no, determinaban el destino de miles. Este sistema nos ha llevado a guerras constantes, traiciones y sufrimiento. Se acercó al centro de la sala, mirando directamente a los ojos de cada noble. La profecía habla de unir lo que fue dividido, pero quizás no se refiere solo a los reinos o a las familias reales. Quizás se refiere a unir a nobles y plebeyos, a terminar con la división entre los que gobiernan y los que son gobernados. Sus palabras provocaron expresiones de asombro e incredulidad. Estaba sugiriendo lo impensable. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Carolina entró lentamente. Apoyada en don Sebastián, su rostro aún mostraba las huellas de su enfrentamiento con la muerte, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Raúl corrió a su lado, abrazándola con cuidado. «No deberías estar aquí», susurró. «Aún estás débil». «Este es exactamente donde debo estar», respondió ella con una sonrisa cansada. «Este es nuestro momento de verdad». Carolina avanzó hacia el centro del salón, donde Raúl había estado. Su presencia, a pesar de su fragilidad física, imponía un respeto silencioso. «He vivido en ambos mundos», comenzó. «Crecí entre campesinos, aprendiendo de sus luchas diarias, sus esperanzas y temores. Ahora conozco también la vida en el castillo, las intrigas y privilegios de la nobleza». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos los presentes. «Ambos mundos tienen valor, ambos tienen sabiduría, pero separados, divididos por muros de privilegio y resentimiento, nunca alcanzarán su verdadero potencial». Un nuevo murmullo recorrió la sala. Esta vez más reflexivo que hostil. «Propongo algo radical», continuó. «Un consejo de gobierno donde nobles y representantes del pueblo tengan voz igual, donde las decisiones que afectan a todos sean tomadas por todos». El silencio que siguió fue profundo, casi reverencial. Lo que Carolina proponía era revolucionario, impensable en una época donde el poder divino de los reyes era incuestionable. Un anciano noble de Monterreal se levantó temblorosamente. «En mis 80 años he visto a reyes sabios y a reyes crueles, a nobles justos y a nobles corruptos quizás. Quizás sea tiempo de un cambio». Otros comenzaron a expresar opiniones similares. Aunque muchos seguían escépticos o abiertamente hostiles, el debate se prolongó durante horas, acalorado pero mayoritariamente respetuoso. Finalmente, cuando la luz del día empezaba a desvanecerse, Raúl y Carolina presentaron su propuesta formal, un consejo unificado con representantes de la nobleza, el clero, los gremios y los campesinos. Los reinos de Valentia y Monterreal se reorganizarían bajo esta nueva estructura, manteniendo sus tradiciones pero unificando sus gobiernos. «No esperamos una respuesta inmediata», concluyó Raúl. «Reflexionad, consultad con vuestros pares. En 3 días nos reuniremos nuevamente para tomar una decisión». Mientras los nobles se retiraban, discutiendo acaloradamente entre ellos, Raúl y Carolina quedaron solos en el gran salón, exhaustos pero esperanzados. «¿Crees que lo aceptarán?», preguntó Carolina, apoyándose en él. «Algunos sí, otros no», respondió honestamente. «El cambio nunca es fácil, especialmente para quienes tienen mucho que perder». Carolina miró hacia los tronos vacíos que presidían la sala. «No se trata de perder poder, sino de compartirlo, de construir algo mejor para todos». Raúl la abrazó suavemente. «Hablando de compartir», murmuró, «hay algo que he querido decirte desde que despertaste». Tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos.
Cuando te vi entrar en ese salón, supe con certeza lo que mi corazón ha intentado decirme desde que nos reencontramos. Te amo, Carolina, no como una alianza política, no como la culminación de una profecía, sino como el hombre que una vez conociste en aquella aldea. Una lágrima rodó por la mejilla de Carolina mientras una sonrisa iluminaba su rostro. Y yo te amo a ti, no como el arrogante príncipe que temía encontrar, sino como el hombre que siempre supe que eras, bajo todas esas capas de dolor y deber. Su beso selló una promesa más poderosa que cualquier tratado político, más verdadera que cualquier juramento de lealtad. 3 días después, contra todo pronóstico, la mayoría de los nobles aceptaron la propuesta, no sin condiciones, no sin temores, pero con la suficiente visión para reconocer que el mundo estaba cambiando y ellos debían cambiar con él. En una ceremonia solemne pero esperanzadora, el Consejo Unificado fue establecido. El velo que Carolina había removido en el altar se transformó en un estandarte que representaba la nueva era. Un halcón y una rosa entrelazados sobre un fondo que unía los colores de ambos reinos. Y en las noches de luna llena, como contarían más tarde los aldeanos, 2 figuras podían verse caminando entre el pueblo sin coronas ni mantos reales, solo llevando como símbolo de su herencia un brazalete de plata. Un recordatorio silencioso de que el amor verdadero atraviesa el tiempo, supera traiciones y trasciende incluso las más rígidas barreras entre reinos y clases, porque cuando el velo de la mentira cae, la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la sanación y la verdadera unión de lo que nunca debió separarse.